En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre, danos hoy un espíritu de humildad para poder leer tu palabra y creer completamente y tener confianza en tus decisiones que has hecho a través de la historia, pero también que vas a hacer en nuestras vidas. Y ayúdanos a siempre darte gracias, no le hace lo que suceda. Entonces, por eso ahora en este momento te quiero dar gracias por reunirnos hoy aquí para estudiar tu palabra y también danos la gracia para poder entender tu palabra y consagra mi boca para poder hablar sin error y sin hablar herejías para tu gloria y guíanos con el Espíritu Santo siempre. Y acabamos esta oración con la oración que nos has dado, Señor Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos y guárdanos de todo el mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ok, hoy vamos a hablar sobre Éxodo capítulo 10. Ya estamos en Éxodo 10, gracias a Dios. Ya tenemos todos los videos. Ya subí todos, de hecho. He subido todos. Y luego después de grabarlo, lo voy a subir a lo mejor hoy o mañana. ¿Ok? Entonces, para que los que no estén aquí hoy, estén listos para el viernes, para que puedan ver, ¿verdad? Entonces, estamos en Éxodo 10 y ya hemos leído sobre las otras 7 plagas, ¿verdad? Que Dios mandó a Egipto, porque en ese tiempo Egipto estaban, pues, esclavizaron a los israelitas, los maltrataban, pura, pues puras cosas malas, ¿verdad? Entonces Dios les mandaba señales para que se arrepintieran. Vamos a ver después que de hecho los israelitas no son los únicos que van a salir de Egipto, sino una gran multitud van a salir con ellos. Entonces Dios no salvó nada más a los israelitas, sino a todos que pidieron su ayuda, pidieron auxilio, ¿no? Ándale. Sí, los que se convirtieron a. Tuvo que haber algún israelita que se quedó por ahí. al- Tuvo que haber uno, muchos, no sé. Tuvo que haber algunos que no, pues yo no lo sigo tampoco. O algo, ¿sí me sí, entiendes? hay de todo, ¿verdad? Hay de todo. Entonces es muy posible que. ¿Ah? Entonces ese es el mensaje de hoy, ¿verdad? Que Dios está con los que lo quieren seguir, ¿verdad? Dios siempre está ahí. Como dice Jesús, toquen y se les abrirá la puerta, ¿verdad? Busquen y encontrarán. Padre, para los hijos, pues que no va a creer, hermano. Sí, sí. Y entonces la octava plaga, la primera plaga era convertir la agua en sangre. La segunda era una infestación de ranas. La tercera era los mosquitos. Cuarto era las moscas que picaban. La quinta era la muerte de los animales de los egipcios. El sexto era la infección de la piel. El séptimo era la graniza. Granizo. Sí. Y ahora la octava, esta va a ser las langostas. Esta es una de las más famosas, esta plaga, la octava. Dice, Yahvé dijo a Moisés, ve donde Faraón, porque he endurecido su corazón y el de sus ministros con el fin de realizar mis prodigios en medio de ellos. Así podrás contar a tus hijos y a tus nietos cuántas veces he destrozado a los egipcios y cuántos prodigios he obrado contra ellos. Así conocerán ustedes que yo soy Yahvé, o sea que Él es el Dios poderoso. Y noten que Dios conecta esto con algo que sucedió en la historia. Dice, después en el futuro, cuando pregunten sus hijos o los hijos de sus hijos o los hijos de los hijos de sus hijos, van a tener respuesta por qué, por ejemplo, en cuestión de la historia, van a tener la respuesta, ¿verdad? Y por eso es muy importante que nosotros como católicos enseñemos a nuestras familias o a nuestros amigos y también a los que no conocemos, ¿verdad? Los strangers, ¿verdad? A todas las personas que conocemos, ¿verdad? Debemos de platicar sobre la palabra de Dios y sobre el por qué hacemos las cosas, ¿verdad?
Y por eso muchos se convierten al ateísmo o al protestantismo porque no entienden en verdad lo que es la fe católica. O sea, al entender lo que es, por qué practicamos los sacramentos, por qué vamos a misa y todo eso, puede ponerlos en un buen camino. Y luego versículo 3 dice, Moisés y Aarón fueron al palacio de Faraón, al que le dijeron esto, dice Yahvé, Dios de los hebreos. ¿Hasta cuándo te negarás a humillarte ante mí? Entonces, él mismo está tomando esto, él mismo está haciendo esas cosas. Él mismo está endureciendo su corazón. Cuando la palabra de Dios dice que Dios endureció su corazón, San Agustín dice que esto se refiere al hecho de que esas obras que estaba haciendo el faraón, esas malas decisiones, esos pecados que estaba cometiendo faraón, Dios los tomaba para ahora tomarlos para ir en contra de faraón. Así lo interpretaba San Agustín. Entonces no es que literalmente Dios estaba tomando las decisiones de faraón como si él fuera un títere, sino Dios está tomando esas decisiones que él toma por su propia cuenta libremente y está usando eso para ir en contra del faraón y derrotar al faraón, lo cual vamos a seguir viendo aquí. En el versículo 3 continúa, dice, deja que mi pueblo salga para ofrecerme sacrificios. En caso contrario, si te niegas a que salgan, mañana mandaré langostas a tu país. Cubrirán toda la superficie del país, de suerte que ya no se vea la tierra, y devorarán todo lo que a ustedes les queda, todo lo que no destrozó el granizo. Y además roerán todos los árboles que tienen en el campo, llenarán tu casa, las de tus ministros y las de todo tu pueblo, y las de todo tu pueblo en tal cantidad como no vieron tus padres ni los padres de tus padres. ¿Okay? Desde que poblaron el país hasta hoy. Dicho esto, volvió las espaldas y dejó a Faraón. Los servidores de Faraón le dijeron, ¿hasta cuándo va a ser nuestra ruina este hombre? Deja salir a esa gente para que ofrezca sacrificios a su Dios. ¿No te das cuenta cómo está arruinando el país? O sea, los mismos siervos y ministros del Faraón están diciendo, ya dejen a ese pueblo ir. Miren todas las cosas que están pasando. Y el versículo 8 dice, así que llamaron a Moisés y a Aarón ante Faraón, el cual les dijo, vayan y ofrezcan sacrificios a Yahvé, el Dios de ustedes. Mas, ¿quiénes van a ir? Entonces ya le está dando el sí, pero ahora le pregunto, a ver, quiero saber quién va a ir. Respondió Moisés, saldremos con nuestros niños y ancianos, hijos e hijas, con nuestras ovejas y nuestros vacunos, o sea, las vacas, porque para nosotros es la fiesta de Yahvé. Faraón replicó, que Yahvé los ayude. Espérense que los voy a dejar partir con sus niños. Se ve cuáles son sus malas intenciones. De ninguna manera. Son los hombres los que irán para rendir culto a Yahvé, si eso es lo que buscan. Enseguida fueron echados de la presencia de Faraón. Entonces noten lo que dijo. Prácticamente lo que está diciendo aquí Faraón es, está bien, pueden irse con sus hijos, pero dejen aquí los animales. Entonces no quiere dejar todas las personas y los animales ir. Yahvé entonces dijo a Moisés, extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para que venga la langosta y devore toda la hierba del campo, todo lo que quedó después del granizo. Al extender Moisés su bastón sobre el país de Egipto, Yahvé hizo que un viento del oriente soplara todo aquel día y aquella noche. Al amanecer, el viento del oriente había traído la langosta. Invadieron Egipto y se desparramaron por todas las tierras en tal cantidad que nunca se habían visto tantas ni jamás volverán a verse. O sea, era una cantidad milagrosa. Entonces, esta infestación de langostas, ¿verdad? Se van a comer la planta y prácticamente, pues, el árbol, ¿verdad? Es lo que se van a comer. Entonces, de hecho, si se fijan en la historia, hay documentos. Por ejemplo, si eso sucedería, van a acabar con los árboles. Nada más va a quedar este, la, por decir, la parte más, el tronco, pues, el tronco es lo que va a quedar. Hey, la raíz, el tronco, ándale. Sí. Entonces, no va a quedar, pero no va a quedar mucha madera. Por ejemplo, para hacer madera, ¿verdad? No va a quedar muchos árboles.
Y de hecho, si se fijan en la historia de Egipto, sí hubo un tiempo, generaciones después de Ramsés II, donde sucedió esto. Y si se acuerdan, cuando dimos las evidencias, todas las evidencias que tenemos apuntan al hecho de que Ramsés II era el faraón del Éxodo. Entonces no va a haber una escasez de madera luego, porque pueden usar, por ejemplo, el tronco del árbol, lo que quedó. Pero eventualmente sí va a haber un escasez y va a hacer falta en la madera, lo cual sí encontramos en la historia. Generaciones después, en los tiempos de Dinastía 20, había una escasez de madera hasta el punto de que empezaron a reciclar cofres para enterrar. Empezaron a reciclarlos porque les faltaba la madera. Entonces, algo para pensar, ¿verdad? Ahora estamos en ¿cuál versículo? El versículo 14, ¿verdad? Invadieron Egipto o más bien el versículo 14, pero la segunda parte, ocultaron la luz del sol y cubrieron todas las tierras, devoraron toda la hierba del árbol, perdón, del campo y todos los frutos de los árboles que el granizo había dejado fueron devorados. No quedó nada verde en todo Egipto, ni de los árboles, ni de la hierba del campo. Inmediatamente Faraón llamó a Moisés y a Faraón, les dijo, he pecado contra Yahvé, el Dios de ustedes, y contra ustedes. Ahora perdónenme mi pecado esta última vez e interceden por mí ante Dios para que aparte de nosotros esta plaga. En vista de esto, apenas salió Moisés de la presencia de Faraón, rogó a Yahvé, el cual hizo soplar un viento muy fuerte del mar que arrastró todas las langostas hasta el mar Rojo. Ni una sola quedó en todo el territorio de Egipto, pero Yahvé hizo que Faraón continuara en su porfía y no dejará salir a Israel. Entonces, ahí, por decir, Dios dejó que continuara en su porfía, es decir, dejó que siguiera endureciendo su corazón, porque ahí pudiera acabar con Faraón, pero lo dejó vivo y le dio esa libertad de escoger ese camino para que Dios muestre su poder. Ahora la novena plaga, las tinieblas. Dice, Yahvé dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo y cubrirán las tinieblas el país de Egipto. Tan densas que la gente caminará a tientas. Así lo hizo Moisés y al instante densas tinieblas cubrieron Egipto por espacio de 3 días. Entonces, naturalmente esto sucede más o menos en el tiempo de marzo, debido a las tierras, ¿cómo se llaman? Sandstorms, cuando la tierra, por ejemplo, hay viento y empieza a mover la tierra y se vuelve, pues, tinieblas, negro, por donde pase tanta polvo. Era como en los tiempos cuando iba mucho polvo por las quemazones, cambió el color de la atmósfera, ¿verdad? Esto sucede naturalmente en tiempos de marzo. Entonces, eso de las tinieblas sucede naturalmente, pero aquí en este caso Dios la está usando y está aumentando, o bueno, está haciendo estos milagros en el tiempo adecuado para que Faraón obviamente se arrepintiera. Y cuando sucede naturalmente en Egipto, dura como 2 o 3 días, y esa es la misma cantidad que mencionó aquí Dios que iba a durar unos 3 días. Y él dice el versículo 23, no podían verse unos a otros, ni nadie pudo moverse durante los 3 días, pero había luz para los hijos de Israel en todos sus poblados. Faraón llamó a Moisés y le dijo, salgan ustedes a rendir culto a Yahvé, pero que se queden sus ovejas y sus vacunos. Ustedes llevarán a sus niños. Moisés le respondió, y tú mismo nos proporcionarás animales para los sacrificios y holocaustos. O sea, los holocaustos vienen siendo cuando queman al animal, o sea, matan al animal y luego lo queman, y eso es para ofrecérselo a Dios, ese animal. Ese es holocausto. Se refiere a quemar al animal completamente y dárselo plenamente a Dios. Entonces, yo no voy a usar este animal. Yo pudiera usar este animal para mis propósitos o para comer,
pero en vez de comérmelo yo mismo, yo se lo voy a dar completamente a Dios. Y así lo hacían, quemándolo. Lo mataban y luego lo quemaban. Eso es lo que significa holocausto. También nuestros animales estarán con nosotros. Dice el versículo 26, también nuestros animales estarán con nosotros hasta la última uña, pues sacamos de entre ellos lo que sacrificamos a Yahvé, nuestro Dios. Y ni siquiera sabemos cuáles animales hemos de ofrecer hasta que lleguemos al lugar. Faraón dijo a Moisés, retírate de mi presencia y ya no vuelvas. Si te presentas otra vez será para morir, o sea, si te presentas de nuevo te voy a matar. Es lo que le dijo a Moisés. Y Moisés respondió, así será como tú dices, ya no me presentaré delante de ti. Entonces vamos a ver ahora lo que sucede en el siguiente capítulo, capítulo 11. Yahvé dijo a Moisés, no mandaré más que esta última plaga sobre Faraón y sobre su pueblo. Después dejará que salgan, o más bien, él mismo los echará fuera a todos ustedes. No olvides de decir a todo mi pueblo que cada uno pide a su amigo y cada mujer a su vecina objetos de oro y plata. Y de hecho, cuando dice amigo, a mí se me hace que en el hebreo es vecino. Entonces, cada uno pide a su vecino. No creo que diga amigo, más bien dice, por decir prójimo, tu vecino. Objetos de oro y plata. Entonces les van a pedir estos objetos de oro y plata. Yahvé hizo que los egipcios acogieran esta petición. Además, Moisés era un personaje en todo Egipto y lo consideraban tanto los ministros como la gente del pueblo. O sea que dijeron, bueno, si esto nos piden, se lo vamos a dar, para que no se vayan con las manos vacías. Y de hecho, después Dios va a mandar, cuando llegue la ley de Moisés, si alguien trabaja por ti, por ejemplo, si están en deudas y te deben varios años de trabajo por la gran deuda que te deben, no le hace qué tan grande sea la deuda al después del sexto año, o sea, al séptimo año, los vas a dejar ir. Entonces, imagínense si hicieran eso, ya ves ahorita cuántos los estudiantes deben a los colegios, trabajan unos toda la vida tratando de pagar esas deudas, ¿verdad? De los préstamos. Imagínense si dijeran, mira, ya trabajaste 6 años, te cancelo la deuda. Imagínense. Y Dios les dijo eso, y aparte de eso, Dios les dijo, cuando se vayan estos trabajadores de tu presencia, les tienes que dar para que no se vayan con las manos vacías. ¿Okay? Y eso se va a convertir en ley, parte de la ley para Israel. Moisés dijo esto, esto dice Yahvé, a medianoche saldré a recoger Egipto, perdón, a recorrer Egipto, y en Egipto morirán todos los primogénitos, desde el primogénito del faraón que se sienta en el trono, hasta de la esclava que mueve la piedra del molino, y todos los primeros nacidos de los animales. O sea, todos, incluso los animales. ¿Ok? Y se escuchará un clamor tan grande en todo Egipto como nunca lo hubo ni lo habrá jamás. Mientras tanto, entre los israelitas no habrá la menor amenaza ni para los hombres ni para los animales. Y ustedes sabrán que Yahvé hace distinción entre egipcios e israelitas. Entonces, ¿qué significa esa última parte? Que Dios hace distinción entre egipcios e israelitas. Está hablando en cuestión de señoría o en cuestión de liderazgo. ¿Quién está reinando sobre Egipto? Faraón. Faraón representa al diablo y Faraón de hecho es un malvado. Era un malvado. Entonces, ¿quién quiere seguir? ¿Al que está reinando sobre Egipto, al Faraón, o al que está reinando sobre Israel, es decir, Dios? Pues obviamente hay que seguir a Dios. Entonces, la distinción es entre el camino de la maldad y Dios. Por eso el siguiente capítulo vamos a ver que Dios dice a los israelitas que haya solamente una ley para Israel, o sea, para los nativos de Israel, los israelitas y los extranjeros, una sola ley. Entonces todos estaban bajo la misma ley. Y voy a hablar más en detalle el siguiente capítulo. Entonces no es que haya, por ejemplo, racismo o algo así, porque ya hemos hablado que Dios le mandó a los israelitas cuando un extranjero llegue a tu país, lo tienes que tratar como un nativo, lo tienes que amar como tú mismo. Y de hecho, si llegaban, lo que hacían en Israel, en el Deuteronomio está escrito,
que el diezmo lo pagaban para darle de comer a los sacerdotes, a las viudas, a los huérfanos y a los extranjeros. Entonces, o sea, tenían que amar al extranjero y tratarlo como un nativo. Entonces, es cuestión aquí cuando dice distinción entre egipcios y israelitas, está hablando no en cuestión de raza, sino en cuestión de quién está siguiendo, al faraón o a Dios. Todos tus ministros vendrán a mí, se postrarán delante de mí y me pedirán por favor que nos vayamos, yo y todo el pueblo de Israel. Después de esto nos iremos. Moisés volvió muy enojado de la presencia de Faraón. Yahvé dijo a Moisés, a ustedes no los escuchará Faraón, y gracias a esto serán todavía mayores mis prodigios en la tierra de Egipto. Pues mientras Moisés y Aarón obraban todos estos prodigios delante de Faraón, Yahvé lo mantenía en su negativa y seguía negándose a que Israel saliera de su país. Entonces aquí ya anunció, es el anuncio de la plaga, para que se arrepintieran, pero si no se quiere arrepentir, pues el que no se quiere arrepentir, la plaga va a llegar a ellos. Y de hecho leemos en la historia egipcia que en el año más o menos 1265 murió el primogénito de Ramsés II. Y es misterioso en el sentido de que nadie sabe exactamente cómo murió. Pero aquí en la escritura nos da la respuesta que era por la maldad de Ramsés II. Y de hecho, él tuvo 52 hijos, Ramsés II. Y se me hace que unos 10 de ellos murieron antes de él. Sí. No, Ramsés II era el que no quería dejar ir a Israel. Era el faraón del Éxodo. Y su primer nacido sí murió como más o menos en el año 1265. Entonces, por eso los que hablan del Éxodo dicen que sucedió más o menos en el año 1265. Porque ahí es cuando nació primer, perdón, cuando murió el primer nacido de Ramsés II. 65 antes de Cristo, antes de Cristo. Entonces, no después, sino antes de Cristo. 1265 antes de Cristo. Okay. Entonces, capítulo 12, el Cordero Pascual. Entonces, Primera de Corintios 5:7 dice que nuestro Cordero Pascual es Cristo, porque Él murió por nosotros y por su sangre somos redimidos y su sangre nos salva de la muerte espiritual. De igual modo, aquí en el Antiguo Testamento tenemos que los israelitas mataron un cordero, sacrificaron un cordero, agarraron la sangre y lo pusieron o sea, alrededor de la puerta, el frame de la puerta, ¿verdad? Y ahí se salvarán el primogénito de la muerte física. Vamos a ver ahorita, ¿verdad? Entonces, pero lo tienen que hacer matando al cordero y haciendo lo que Dios manda. No van a decir, oh, pues Dios me va a salvar sin hacer lo que Dios manda. Primera de Corintios, 1 Corintios 5:7, capítulo 5, versículo 7. Dice que Cristo es nuestro Cordero Pascual. Entonces todo esto está apuntando hacia Cristo, que es el verdadero Cordero de Dios, el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que nos salva de la muerte espiritual. ¿Ok? Entonces, yo tengo una pregunta. Sí. Yo tengo siempre, porque yo estoy viendo música melódica, Ajá. cuando ya matan bueno, ¿Primogénitos? sí. Cuando Dios les dice que maten el cordero y los barren y los sangre las cuerdas para que no muera ninguno de sus hijos, de los israelitas. Ese es el día que van a marcar ellos para celebrar la Pascua, la salida de Egipto. ¿O cuándo es cuando se celebra la Pascua? La Pascua se celebra. Sí. Se celebraba antes de que Jesús muriera. Sí. Se murió en la Pascua. Bueno, sí.
salidas de Egipto. Sí, ahí es cuando lo hicieron. Entonces era, y de hecho va a dar el mes y todo. Se llama en hebreo el mes de Aviv. Y bueno, ahorita nos va a dar todas las fechas y todo eso. Pero y de hecho nos va a dar las razones también por la cual celebraban la Pascua. Y esto es muy importante también para nosotros saber esta historia, ¿da? Porque sí es una historia real donde Dios salvó a su pueblo, pero también es algo para nosotros recordar que también nosotros debemos de saber por qué hacemos lo que hacemos en nuestra fe católica. Y también decírselas a nuestra familia, a nuestros amigos y a todos los que, ¿verdad? Cuando tenemos chance. Entonces aquí dice, Yahvé dijo a Moisés y a Aarón, en el país de Egipto, este mes será para ustedes el comienzo de los meses, o sea, el primero de los meses del año. Y hablen a la comunidad de Israel y díganle, el día 10º de este mes, tome cada uno un cordero por familia, un cordero por casa. Pero si la familia es demasiado pequeño para consumir el cordero, se pondrá de acuerdo con el vecino más cercano según el número de personas y confirme lo que cada cual pueda comer. Entonces, si es mucho el cordero para comer, se tienen que unir con un vecino. Entonces, varias familias también se podían unir para comer un solo cordero. Como dice aquí, según el número de personas y conforme lo que cada cual pueda comer. Ustedes escogerán un corderito sin defecto, macho, nacido en el año. En lugar de un cordero podrán tomar también un cabrito. Entonces, noten lo que dice. Dice un corderito, o en lugar de eso un cabrito, sin defecto, macho y un año de edad. Entonces, ¿qué nos dice esto? Todo eso está apuntando hacia nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dice Juan 1:29, sin pecado, perfecto completamente, macho, hombre, ¿eh? Y joven, igual que este Cordero. ¿Eh? Noten ahora que van a matar el Cordero y luego lo van a comer. Igual como Cristo fue nuestro sacrificio, después del sacrificio que se hace, se come el sacrificio. Por eso la Eucaristía, el cuerpo y sangre de Cristo. Ustedes lo reservarán hasta el día 14 de este mes. Entonces toda la comunidad de Israel lo sacrificará al anochecer. En cada casa en que lo coman, ustedes tomarán de su sangre para untar los postes y la parte superior de la puerta. O sea, todo alrededor de la puerta. Esa misma noche comerán la carne asada al fuego. La comerán con panes sin levadura y con verduras amargas. No comerán nada de él crudo o hervido, sino que lo comerán todo asado con su cabeza, sus patas y sus entrañas. Ustedes no guardarán nada para el día siguiente. Lo que sobre al amanecer, quémenlo en el fuego. Y comerán así ceñidos con el cinturón, las sandalias en los pies y el bastón en la mano. Entonces así es como Dios está mandando que se lo coman. Y a mí se me hace que la razón es porque simboliza que están a punto de salirse de Egipto. Y luego dice, ustedes no se demorarán en comerlo, o sea, lo van a comer rápido, en una Pascua en honor de Yahvé. Durante esa noche, yo recorreré el país de Egipto, y daré muerte a todos los primogénitos de Egipto, tanto de los egipcios como de sus animales. Y demostraré a todos los dioses de Egipto que quién soy yo, Yahvé. En las casas donde están ustedes, la sangre tendrá valor de señal. Al ver esta sangre, yo pasaré de largo, y la plaga no los alcanzará mientras golpeo a Egipto. Entonces, noten que dice que, noten que dice que juzgará a los dioses de los egipcios, ¿verdad? Entonces, aquí Dios, muchos lo interpretan de esta manera. No estoy muy seguro exactamente
¿cuál? Porque sí hubo un tiempo donde adoraban a los faraones y el primogénito iba a tomar el lugar de su padre. Entonces, y si era en el tiempo donde adoraban a los faraones, ¿eso quiere decir? Que el faraón iba a ser un dios. O sea, el primogénito iba a ser un dios. Entonces ahí, al quitarle la vida al primogénito, está juzgando al dios de los egipcios, por decirlo de esa manera. Sí, Durante esta noche yo recorreré el país, se supone que es una sí, mismo y qué iba a pasar o si era una sí, se supone que es el exterminador o el ángel de la muerte, como vamos a leer ahorita después. Pero Dios siendo omnipresente y estando en todas partes, también es válido decir que Él va a pasar, porque Él está con sus ángeles, está con nosotros. Entonces, sí. Es lo que dice exterminador o ángel de la muerte. Ahora dice, en el versículo 14 dice, en el versículo 14, ustedes harán recuerdo de este día año tras año. ¿Sí? Versículo 14, ustedes harán recuerdo de este día año tras año y lo celebrarán con una fiesta en honor a Yahvé. Este rito es para siempre. Los descendientes de ustedes no dejarán de celebrar este día. Durante 7 días comerán pan sin levadura. Entonces, pan sin levadura, nosotros eso es lo que comemos en la misa, la Santa Misa. Es lo que usan los padres para consagrar. Panes sin levadura, por eso está plano. Si usaran panes con levadura, sería un pan que este, se infla. Le ponen, hey, ándale. Entonces, y de hecho, en el Oriente hay católicos orientales que antes eran parte de la Iglesia Ortodoxa y ahora se someten al Papa y son católicos y usan panes con levadura. Culturalmente es lo que usan ellos. Okay. Eso es un hecho interesante, ¿no? Bueno, tienen las dos opciones. Nosotros, por ejemplo, aquí usamos sin levadura, pero también existe católicos que usan con levadura. Los dos son permitidos. Sí. Y de hecho, antes en el Antiguo Testamento y también en los tiempos de Cristo, la levadura simbolizaba el pecado. Por eso en Mateo 16, versículo 6, Cristo dice, tengan cuidado con la levadura de los fariseos, con el pecado, el orgullo, porque la levadura hace que se infle el pan, pero no hay más cantidad de pan. Lo hace ver más de lo que es. ¿Ah? ¿Sí? Entonces, durante 7 días comerán pan sin levadura. Desde el primer día no habrá fermento en las casas, pues cualquiera que coma pan fermentado desde el primer día hasta el séptimo día será borrado de la comunidad de Israel. Entonces, eso de decir borrado de la comunidad de Israel, muchos lo interpretan de diferentes maneras. Unos dicen que tiene que ver con un castigo que se le va a poner a la persona. Pero lo que sí quiere decir, lo que sí está expresando es que es un pecado porque estaría uno quebrando un mandamiento de Dios. El primer día tendrán una reunión sagrada, así como el séptimo. Ningún trabajo se hará estos días. Solamente se prepararán lo que haga falta a cada uno para comer. Ustedes celebrarán la fiesta de los ácimos, porque ese es el día en que hice salir de Egipto a sus ejércitos. Ustedes celebrarán ese día de generación en generación. Este rito es para siempre. Entonces, esa palabra siempre en hebreo no necesariamente significa siempre, 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 para siempre, sino puede significar un largo tiempo o, por ejemplo, hasta que esté en efecto la alianza. Porque ya sabemos ahora en la nueva alianza que estableció nuestro Señor Jesucristo,
no es necesario hacer estos aspectos de la ley. Como dice Gálatas capítulo 3, dice, ya no estamos bajo la ley ya que vino Jesucristo. Y de hecho solamente era para los judíos, los descendientes de Abraham según la carne, hacer estas cosas. Pero cuando aceptan a Cristo ya no es necesario hacerlo. ¿Okay? Y vamos a ver después, cuando hablemos del sábado, vamos a ver que en los tiempos como de San Ignacio de Antioquía, en el año más o menos 107, muy recién nacida la iglesia, los judíos que aceptaron a Cristo dejaron de guardar el sábado y empezaron a ir a misa, a recibir Eucaristía los domingos. Vamos a verlo después, ya cuando lleguemos al tema del sábado. De hecho, va a ser, creo que la semana que entra. Es lo que legan los protestantes, ¿no? Los adventistas. Entonces, un grupo de personas en particular, los adventistas. Ellos dicen, nosotros sí somos la iglesia verdadera porque guardamos el sábado. Ningún bautista, ningún católico, ningún ortodoxo, ningún pentecostal lo hace más que nosotros. Entonces, ellos tienen esa creencia. Entonces, vamos a refutar eso la semana que entra. ¿Ok? Nos dice ahora, versículo 19, ¿verdad? Durante 7 días no habrá levadura en las casas de ustedes. Entonces, 0 levadura, solamente panes sin levadura. El que coma cosa fermentada será borrado de la comunidad de Israel, sea extranjero o nativo. No comerán nada fermentado, sino que en todas sus cosas, en todas sus casas, comerán panes ácimos. Moisés, pues, llamó a los jefes de Israel y les dijo, no demoren en buscar un res para cada uno de sus familias e inmolen la Pascua, o sea, sacrificar el cordero. Tomen un manojo de hisopo mojado con la sangre y marquen los 2 postes y la parte superior de la puerta. O sea, todo alrededor de la puerta. Ahora les voy a mostrar esta plantita aquí. ¿Eso es a lo que se refiere? ¿Se refiere? Bien. Parece. Parece no haber hecho. Sí, es una planta. Y a ver, vamos a ver aquí. Ahora estamos en el versículo. Y eso es, se encuentra en muchas partes de las escrituras. Muchas partes de las escrituras vamos a ver en Levítico, en el libro de Números, en el libro de los Salmos también. David, después de pecar, vamos a ver lo que fue su pecado. De hecho, fue varios pecados. Le dijo a Dios que lo limpiara con hisopo y lo lavara de su pecado. También está en el Evangelio de San Juan, cuando Cristo tenía sed y le dieron vinagre. Los romanos, los soldados usaron un hisopo para darle el vinagre. Entonces se encuentra en muchas partes de la Biblia esto. Y luego ninguno de ustedes saldrá de su casa hasta la mañana. Entonces tenía que quedar dentro de la casa que estaba cubierto de la sangre del cordero. Egipto llevando la plaga y al ver la sangre en la entrada, pasará de largo y no permitirá que el exterminador entre en sus casas y los mate. Ustedes observarán este rito y también lo observarán sus hijos para siempre. Estas mismas ceremonias las harán cuando entren en la tierra que Yahvé les dará, como les tiene prometido. Como les tiene prometido. Y cuando sus hijos les pregunten qué significa este rito, les responderán, este es el sacrificio de la Pascua para Yahvé, que pasó de largo por las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando mató a los egipcios dejando a salvo nuestras casas. Al oír esto, todo el pueblo se postró y adoró. Los israelitas se fueron e hicieron lo que Yahvé había mandado a Moisés y Aarón. Sucedió que a medianoche Yahvé hirió de muerte a todo primogénito del país de Egipto, desde el primogénito de Faraón que está sentado en el trono hasta el del preso que está en la cárcel y a todos los primeros nacidos de los animales. Faraón se levantó de noche y con él toda su gente y todos los egipcios, o sea, todos los que estaban reunidos con Faraón. Se oyó un clamor grande por todo Egipto, pues no había casa
donde no hubiera algún muerto. Aquella misma noche Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, levántense y salgan de este pueblo, ustedes y los hijos de Israel. Vayan para servir a Yahvé como ustedes dicen. Llévense sus rebaños de ovejas y vacunos, o sea, las vacas, como ustedes piden, salgan, pero denme la bendición. Ese Faraón les dice, salgan, pero denme la bendición, ¿verdad? Vamos a ver, porque muchos dicen que está hablando sarcásticamente, pero yo creo que se está arrepintiendo un poco. Pero vamos a ver si sigue arrepentido o si va a acabar regresando al pecado. Los egipcios los presionaban para que se fueran inmediatamente, pues decían, si no se van estos, moriremos todos. El pueblo recogió la masa antes que fermentara, o sea, la masa para hacer panes. La envolvieron en sus mantas y se la cargaron al hombro. Los israelitas hicieron lo que les había dicho Moisés. Pidieron a los egipcios objetos de oro y plata y muchos vestidos, y los egipcios se lo dieron prestado, porque Yahvé hizo que estuvieran dispuestos para escucharlos. Así fue como despojaron a los egipcios. Entonces, no robaron nada, sino simplemente pidieron y se los dieron. Ya, para decir, ya váyanse. Los hijos de Israel partieron de Ramsés a Sucot, en número de unos 600,000 hombres de a pie, sin contar a los niños. Entonces ya habíamos hablado esto en el video llamado Evidencia sobre el Éxodo, ya hemos hablado de los números, porque aquí dice 600,000 hombres. Entonces multiplicándolo por 3 para contar a los niños y las mujeres, sería como casi 2,000,000,000, ¿verdad? Entonces, es una gran cantidad, pero en el hebreo dice, la palabra 1,000 es elef o elep, que sí puede significar la palabra 1,000, que se traduce 1,000, pero también puede indicar grupos de personas, por ejemplo, tribus o clanes, porque acuérdense que Israel era un pueblo basado en clanes, el clan de esta persona, el clan de esta persona, el clan de esta persona. Entonces podría ser 600 clanes y ahí sería grupos de personas. Entonces la cantidad exacta de personas va a variar dependiendo de la cantidad de personas en cada clan. Y también puede significar, por ejemplo, unidad militar o fuerza militar, ¿verdad? No sería grupos de personas y no, por ejemplo, 1,000 exactamente, 600,000. Y dice ahora que partieron de la ciudad de Ramsés a Sucot. ¿Dónde es Sucot? Vamos a ver aquí en una mapa. Entonces aquí está Egipto. Aquí está la península de Sinaí y hacia el sur está el monte de Sinaí. Acá hacia el norte está Israel. Donde dice Negev, ahí está el sur de Israel. Y hacia el norte está la tierra de Canaán. Eso es lo que ustedes tienen que saber por el día de hoy. Ahora estoy caminaron desde esta ciudad de Ramsés y después dice que entraron a Sucot. Ahora, este mapa dice que Sucot está acá porque muchos creen que Sucot es esta parte aquí, lo que ahorita es en Egipto llamado Tel el Mascuta. Pero hay documentos egipcios que refieren, por ejemplo, Papiro Anastasi, se me hace que es Papiro Anastasi 4, Papiro Anastasi y se me hace que es el 4, pero uno de esos documentos nos dice que Sucot es una región. Y entonces, lo más probable es que entraron aquí al Wadi Tumilat, lo cual está escrito acá abajo. Entraron a esta región y después vamos a ver que van a llegar aquí a Pitom, también conocido como Etam. Pero los egipcios hoy día lo llaman Tel el Retaba. Tel el Retaba. ¿Ok? Entonces, esta geografía, fijándonos en los documentos egipcios antiguos y mirando en la Biblia lo que dice, podemos ver exactamente cómo caminaron los egipcios, los israelitas cuando salieron de Egipto, ¿verdad?
Entonces, tiene más sentido que cuando dice Sucot no se refiere a esta ciudad, sino más bien se refiere a esta región, porque no tendría sentido que caminaran a Sucot, o es decir, a esta ciudad, y luego regresarse para acá, a Pitón o Etam. Más bien lo que tiene más sentido, como dice el documento que mencioné, el documento egipcio, más bien lo que tiene más sentido es cuando dice Sucot, la Biblia, se refiere a la región, a esta región donde entraron los israelitas, a esta región, entraron a esa región y luego después pasaron a llegar a Pitón o Etam. Y ahí, si eso es lo que caminaron, sería más bien una línea así, en vez de irse para acá y luego jalarse para atrás. ¿Verdad? Pero, ¿verdad? Pero también suponiendo Está muy grandísimo, no sabría eh, qué ancho tendría. el río, Para darlo, por decir. a lo mejor también podría ser, bueno, también, ¿verdad? Suponiendo, Así pues nada más. también la otra opción también es posible, ¿verdad? Dios tiene sus razones, ¿verdad? Es posible que Dios también los podía jalar para acá, a esta ciudad, y luego regresarlos. Dios tiene sus razones, ¿verdad? Pero también otra posibilidad es que cuando dice Sucot se refiere a esa región, y al entrar a esa región después llegan a Pitón, y así no se tendrían que regresar. ¿Verdad? Entonces hay esas dos opciones, ¿verdad? A lo mejor es una razón para rodear a algo, a lo mejor. Hey, Ya ves, hey. una ventana, Hey, Dios sí, tiene sí, sus razones, ¿verdad? sí. Hey, hey. Entonces, tener esas dos opciones en cuenta, ¿verdad? Está bien, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces ahora dice, versículo 38, versículo importante, dice, también salió con ellos, con los israelitas, una turba numerosa, o sea, una gran multitud de personas de otras razas, con grandes rebaños de ovejas y vacas, comieron panes sin levadura, tomando de la masa que habían sacado de Egipto, pues había salido con tanta prisa que no les alcanzó el tiempo para echarle levadura y hacer panes. La permanencia la permanencia de los israelitas en Egipto fue de 430 años. Cuando se cumplieron esos 430 años, ese mismo día, todos los ejércitos de Yahvé salieron de Egipto. Toda esa gran multitud salió de Egipto. Esta es la noche y la vigilia en honor de Yahvé. En honor de Yahvé que sacó a Israel del país de Egipto. Esta noche es para Yahvé y los hijos de Israel la pasarán velando, año tras año, perpetuamente. Yahvé dijo a Moisés y a Aarón, estos son los ritos para la celebración de la Pascua. Ningún extranjero comerá de ella, excepto el esclavo comprado de dinero con tal de que haya sido circuncidado. Nos hay que explicar esa parte. ¿Por qué dice que ningún extranjero comerá de ella? La razón es porque el extranjero usualmente la mayoría del tiempo no va a estar circuncidado. El extranjero sí puede comer de la Pascua, nada más tiene que estar circuncidado. ¿Dónde está esto? Está en el siguiente versículo, fíjense. Más bien el versículo 48. Dice, si algún extranjero residente quiere celebrarla, tienen que circuncidarse. Entonces el extranjero sí lo puede ser, nada más que tiene que formar parte del pacto. ¿Qué era el pacto? Si se acuerdan en Génesis 17, era la circuncisión. Entonces, claro, el extranjero sí puede comer de la Pascua, pero igual que el israelita no puede comer de la Pascua si no está circuncidado. Si el israelita no está circuncidado, no puede comer de la Pascua, tiene que estar circuncidado. También el extranjero. Por eso dice el versículo 49, esta ley vale para ustedes y para los extranjeros. O sea, una sola ley para los extranjeros y para los nativos. Si quieren comer de la Pascua, tienen que estar circuncidados. ¿Ok? Y eso es lo mismo cuando nosotros comemos la Eucaristía, que es nuestra Pascua, ¿verdad? Que comemos. No, no lo pueden comer los no bautizados, porque acuérdense que todo era símbolo para el Nuevo Testamento. La circuncisión es símbolo del bautismo, según San Pablo en Colosenses capítulo 2, versículos 11 al 13. Dice que nuestro bautismo, nuestra circuncisión, la nueva circuncisión es el bautismo. Una persona que no está bautizada no puede comer Eucaristía, ¿verdad? Tiene que estar bautizado. Es igual como en el Antiguo Testamento tenían que estar circuncidados porque la circuncisión era
para entrarse al pacto. Y no podía comer a alguien que no estaba parte del pacto. ¿Ok? Y dice, y cuando dice excepto el esclavo, acuérdense que el esclavo antes no era igual que el día de hoy. Ahora a fuerzas los ponen a trabajar y todo eso y los maltratan. Antes no era así. Era más bien siervo. Porque antes, como no habían trabajo, se da una aplicación de trabajo para trabajar. Lo que hacían es, iban y pedían trabajo a alguien y trabajaban en sus casas, se quedaban en las casas y eran como familia. Y como el pacto era como algo familiar de la comunidad, tú eres parte de la familia, también eres parte de nuestra comunidad y formaban parte del pacto también ellos. Y por eso ellos podían comer de la Pascua. ¿Okay? O sea, cualquiera pudiera comer de la Pascua, pero tenían que ser parte del pacto. Y para integrarse al pacto, tenían que circuncidarse. Entonces ahora vamos a ver el versículo 46. El cordero se comerá dentro de la casa, no se sacará fuera ni un solo pedazo. No se sacará fuera ni un solo pedazo, ni le quebrará ningún hueso. Es igual a nuestro Señor Jesucristo. No le quedaron ningún hueso cuando lo bajaron de la cruz. Porque cuando bajaban de las cruces a los criminales, los romanos, les quedaron los huesos para asegurarse que estaban muertos. Pero para Cristo, como él ya estaba muy golpeado y miraron que ya estaba muy muerto, lo que hicieron mejor es simplemente le dieron con una espalda a su lado. Y es cuando salió sangre y agua. Pero no le quebraron ningún hueso. Igual que como está escrito en Éxodo para el Cordero Pascual. Entonces, esta es una escritura milagrosa, cómo se va cumpliendo todo, ¿verdad? Entonces, vamos a brincar ahora al versículo 50 porque ya expliqué esos versículos. Los hijos de Israel hicieron tal como Yahvé lo había mandado a Moisés y Aarón. Y aquel mismo día Yahvé los hizo salir de Egipto bien ordenados como un ejército. Okay. Ahora vamos al capítulo 13. Vamos a leer rapidito el capítulo 13, nada más para estar, porque está cortito y también para estar igual como el del inglés. Okay. Yahvé dijo a Moisés, conságreme todo primogénito, todos los primogénitos de los hijos de Israel son míos, tanto de hombre como de animales. Entonces, todos los primogénitos son de Yahvé. Los tienen que consagrar a Yahvé, los primogénitos. Consagrar significa apartar. Estos son para Yahvé. Moisés dijo al pueblo, ustedes celebrarán este día en que salieron de Egipto, de la casa de la esclavitud. Al sacarlos, Yahvé de ese lugar con mano fuerte. Este día no comerán pan fermentado, o sea, panes con levaduras. La fecha de su salida está en el mes de Abib, mes de la primavera. Cuando, perdón, cuando Yahvé te haya introducido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Jebeo y del Jebuseo, esos son los que mencionamos más temprano que vivían en la tierra de Canaán, la que prometió con juramento a tus padres que te daría a ti, tierra que emana leche y miel, o sea, muy fértil. Tú celebrarás este rito sagrado en este mes. Durante 7 días comerás panes sin levadura, y el día séptimo será también una fiesta de Yahvé. Entonces, por 7 días comerán panes sin levadura. En estos días comerán panes sin levadura. No se verá pan fermentado en todo tu territorio. En aquel día dirás a tus hijos, esto lo hacemos recordando lo que hizo Yahvé conmigo cuando salí de Egipto. Entonces era algo que la comunidad entera hacía, igual como, por ejemplo, cuando nosotros ayunamos juntos en la cuaresma, cuando no comemos carne, no se ve carne en las casas, ¿verdad? Carnes los viernes y todo. Okay. Será como una señal en tu mano y como un recuerdo delante de tus ojos, a fin de que, la enseñanza de Yahvé esté siempre en tu boca, porque con mano fuerte te sacó Yahvé de Egipto. Con mano fuerte te sacó Yahvé de Egipto. Este precepto, este mandamiento, lo guardarás todos los años a su debido tiempo. Cuando Yahvé te haya introducido en la tierra del Cananeo y te la haya dado en posesión, consagrarás a Yahvé todos los primogénitos. Lo está repitiendo, porque esto es lo que van a hacer. Todo primer nacido de tus ganados, si es macho, pertenece a Yahvé. Entonces, todos los primer nacidos también de los ganados, los machos, también será para Yahvé, de los animales y también de los humanos.
Entonces, ¿cómo van a ofrecer a este animal a Yahvé? Sacrificándolo. Y vamos a ver ahora, ¿qué tal si es un animal impuro? Porque los animales impuros en el Antiguo Testamento no se les ofrecía a Yahvé. Por ejemplo, los burros. ¿Cómo van a ser allí? Dice, todo primer nacido de burro ha de ser cambiado por un cordero. Entonces, en su lugar va a sacrificar el cordero. Si no, lo matarás. O sea, si no tienen un cordero para sustituir el burro, no maten el burro, sino, o sea, no ofrezcan el burro en el altar. Sino, lo que van a hacer es matar al burro. ¿Okay? Sí, pero no ofrecerlo en el altar, porque no lo podían ofrecer a Yahvé, porque era animal impuro. Los únicos animales que podían ofrecer en el altar a Yahvé eran los animales puros, por ejemplo, los corderos. Y por eso, en vez del burro, tenían que ofrecer un cordero. Pero si no podían al cordero, pues maten al burro, pero no en el altar de Yahvé, porque era animal impuro. Y después vamos a ver más sobre los animales impuros del Antiguo Testamento, cuando lleguemos a Levítico capítulo 11, el capítulo 11. Sí. Y dice, tratándose de personas, obviamente no vamos a matar a nuestros primeros nacidos, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Dice, todo hijo primogénito será rescatado. ¿Qué quiere decir rescatado o redimido? Es decir, que un animal va a morir en su lugar. Entonces, cuando nazca el primer nacido, matan en su lugar a este animal. ¿Por qué? Porque dice, y cuando tu hijo te pregunte el día de mañana, ¿qué significa esto? Le dirás, Yahvé nos ha sacado de Egipto, de la casa de la esclavitud, con mano fuerte. Y como Faraón porfiaba en no dejarnos salir, Yahvé mató a todos los primogénitos de Egipto, tanto de hombres como de animales. Por esta razón, sacrificó a Yahvé, por esta razón yo sacrifico a Yahvé todo primogénito macho y rescato al primer nacido de mis hijos. Nos refleja lo que sucedió antes. Estas normas serán como una señal impresa en tu mano y como un recuerdo pendiente ante tus ojos, que te recuerde como Yahvé nos sacó de Egipto con mano fuerte. Cuando Faraón despidió al pueblo, Dios no lo llevó por el camino del país de los filisteos, que era más corto, porque sí, era más corto. Fíjense aquí en la mapa, desde aquí donde empieza el punto, podían pasar así para llegar acá arriba donde está el Israel o Canaán. Pero en vez de pasar por aquí, como había un ejército, Dios ya sabía que se iban a asustar entonces y regresarse a Egipto, entonces los pasó por otra parte. Porque dice, pues Dios pensaba, si hay que combatir, tal vez el pueblo se asuste y vuelva a Egipto. Entonces Dios ya sabía que ellos se iban a asustar y correr. Por eso les hizo dar un rodeo por el desierto hacia el Mar Rojo. Y los israelitas salieron de Egipto bien pertrechados. Moisés llevó consigo también los huesos de José, conforme había hecho prometer con juramento a los hijos de Israel, pues les dijo, con toda seguridad Dios los visitará, perdón. Entonces se llevarán con ustedes mis huesos. ¿Se acuerdan de José? José de Egipto. Ese mismo José. Lo están agarrando sus huesos porque lo enterraron en Egipto para llevarlo a la tierra prometida. Partieron de Sucot y acamparon en Etam, que está en la proximidad del desierto. Entonces está al fin del desierto del oriente en Egipto. Pero ya después de salir del Wadi Tumilat, pasan a llegar a el desierto de Shur, que es aquí. Entonces, después de salir de este desierto, entran a otro desierto, ¿no? Pero está, entonces cuando dice que está al fin del desierto, se refiere al otro desierto. Entonces no piensen que es una contradicción o algo, porque sí hay otro desierto, pero ese es el desierto del Shur, no el desierto del oriente que está en Egipto, ¿verdad? Yahvé iba delante de ellos, señalándolos en el camino. Entonces, cuando iban caminando, Dios mismo los iba guiando de manera visible a todo este pueblo. ¿Cómo? De día iba en una columna de nube. Entonces era una columna de nube que ellos miraban cuando se quedaba parada, era señal que se tenían que parar. Ya si se movía, tenían que seguirlo en la dirección que Dios los llamaba. De noche en una columna de fuego para que los ilumine.
cuando anduvieran en la noche. Entonces en la noche se hacía fuego, ¿verdad? La columna de nube no se apartaba de ellos durante el día, ni la columna de fuego de noche. Muchos malinterpretan este último versículo y dicen, oh, entonces estaban caminando todo el día y toda la noche. No, sino lo que dice es que no se apartaba la nube y el fuego. La nube en el día, el fuego en la noche. La nube en el día, el fuego en la noche. Siempre estaba ahí. No significa que siempre se estaba moviendo. Ahí está. Ahí estaba siempre guiándolos. Y si se quedaba parado, ellos se quedaban parados. Entonces, no significa que estaban 24 horas al día caminando, sino más bien significa que siempre estaba allí presentes y guiándolos, que se paren. Si se para, ellos se paran. Si camina, ellos caminan. Entonces ya ahí está para el día de hoy. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? La semana que viene vamos a hablar de la ruta del Éxodo y también vamos a hablar de cómo todo esto que sucedió representa cosas del Nuevo Testamento. Igual que el Cordero Pascual, ¿verdad? Y también, ojalá tengamos tiempo para hablar también del sábado. Y si llegamos a Éxodo capítulo 16, vamos a hablar también del maná, que representa la Eucaristía, es figura de la Eucaristía. Entonces hay mucho que ver aquí en Éxodo. ¿Okay? ¿Tienen alguna pregunta antes que apague el video?